inventario de los recursos energéticos se va a agregar renovables y no renovables y minería del país. En el inciso 8.6, tomando en cuenta la preocupación de los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú, vamos a agregar, dice, ejercer la potestad de autoridad sectorial ambiental para las actividades de electricidad, hidrocarburos y minería en concordancia con los lineamientos de políticas y las normas nacionales establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad rectora. Y en el inciso 8.9, promover el acceso y el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento, ahí agregamos investigación y desarrollo de los recursos energéticos renovables. Señor presidente, con esos aportes, con la inclusión en el texto sustitutorio, solicito que se proceda a votar, señor presidente. Sí. Vamos a alcanzar el documento. Se da lectura a la modificación que ha propuesto el presidente de la Comisión de Descentralización. En esos instantes, la representación nacional se dispone a escuchar la lectura del texto final del proyecto de ley 1798. Sustitutorio presentado el 9 de noviembre de 2017 a las 10:51. Parte pertinente, artículo 8, funciones específicas de competencias compartidas. Para el ejercicio de las competencias compartidas con los gobiernos regionales, corresponde al Ministerio de Energía y Minas las siguientes funciones específicas. 8.1, promover la inversión sostenible y las actividades del sector. 8.2, ejecutar y evaluar el inventario de los recursos energéticos renovables y no renovables y mineros del país. 8.3, orientar, fomentar y ejecutar, según corresponda, la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia. 8.4, coordinar y promover la asistencia técnica en materia de electricidad e hidrocarburos y de minería. 8.5, otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias, contratos y concesiones en el sector de acuerdo con las normas de la materia. 8.6, ejercer la potestad de autoridad sectorial ambiental para las actividades de electricidad, hidrocarburos y minería, en concordancia con los lineamientos de política y normas nacionales establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad rectora. 8.7, promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas de las empresas del sector con la sociedad civil o población involucrada con el desarrollo de sus actividades. 8.8, promover el desarrollo de la competitividad en electricidad, hidrocarburos y minería. 8.9, promover el acceso y el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento, investigación y desarrollo de los recursos energéticos renovables. 8.10, efectuar las coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales que correspondan a fin de cumplir con los objetivos establecidos para la entidad, así como ejercer las funciones y competencias asignadas. 8.11, prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas. Congresista Trujillo Segarra, presidente de la Comisión de Descentralización. 8.12. Las demás funciones que le asigne la ley vinculadas al ámbito de su competencia. Bueno, señores congresistas, se servirán registrar su asistencia para proceder a votar el texto leído. Tras la lectura de las modificaciones al proyecto de ley 1798, que fue dictaminado por dos comisiones, tanto de Descentralización como Energía y Minas,
Se plantea la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. El objetivo de esta proyectada norma regula el ámbito de competencia sectorial, las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía y Minas. Este sector, este ministerio, es un órgano del Poder Ejecutivo que tiene personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal, como es de conocimiento público. El sector energía y minas comprende todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y entidades privadas que realizan actividades vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en las materias propias del ámbito de competencia de lo establecido en la presente ley. El Ministerio de Energía y Minas ejerce competencias en materia de energía que comprende electricidad e hidrocarburos y también de minería. Además, tiene competencias exclusivas, como diseñar, establecer y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en materia de energía y de minería. Regula también la infraestructura pública de carácter y alcance nacional en las materias de su competencia, además de otorgar y reconocer derechos correspondientes en el ámbito de la competencia, con excepción de aquellos transferidos en el marco del proceso de descentralización. A ver, todavía no. Acaba de anunciar el presidente que se cierre ya que el registro de asistencia. Han registrado su asistencia 81 señores congresistas al voto. Con la asistencia de 81 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede a realizar la votación correspondiente al dictamen recaído en el proyecto de ley 1798 respecto de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria matutina. Es importante señalar a los televidentes que recién están conectados a la señal de Congreso Televisión que previamente fue aprobado en primera votación el proyecto de ley 1809 que plantea la Ley de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Purús en el departamento de Ucayali. En estos precisos instantes, luego de registrar su asistencia, la representación nacional procede a realizar la votación del proyecto de ley 1798, que plantea la norma de organización y funciones del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a cerrar la votación. Congresistas, por favor, registrar su votación. Meléndez, Lombardi, Letona, Miyashiro, Beteta, Ávila, cerrar votación. Han votado a favor 78 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención, más congresista Vilcatoma, verde, congresista Belaunde, García Belaunde, verde, verde. Está verde. Costa, verde. Letona, verde. Vieira, verde. Tucto, verde. Tucto, verde. Han votado a favor 84 señores congresistas, en contra 0, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización sobre la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con el artículo 78 del reglamento. El proyecto será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 971. Se propone modificar el artículo 200 del Código Penal referido al delito de extorsión.
Se va a iniciar la sustentación de dictamen mayoría de la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el congresista de Belaúnde Cárdenas, presidente de la comisión, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El proyecto de ley que discutimos en este momento es una iniciativa de los congresistas Percy Alcalá y Francisco Villavicencio, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 23 de mayo del presente año, en la 21ª sesión ordinaria. Dicho proyecto propone incorporar el agravante F en el artículo 200, delito de extorsión, del Código Penal. Dicha propuesta consiste en sancionar aquellas conductas ilícitas que mediante la violencia o amenaza buscan obtener ventajas económicas indebidas a través del pago de créditos o préstamos otorgados fuera del sistema financiero bajo cualquier modalidad. Conforme a la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú y los medios de comunicación, los agricultores, pequeños comerciantes, personas de bajos recursos económicos que no pueden acceder a créditos en las entidades del sistema financiero son las principales víctimas de esta modalidad delictiva. Además, esos préstamos se caracterizan porque se otorgan con intereses leoninos y se capitalizan diariamente, haciendo que las deudas se vuelvan prácticamente impagables. Lo más grave de la situación es que para cobrar las deudas, estas personas amenazan con armas de fuego a los deudores, habiendo llegado en algunos casos hasta el homicidio, lo que origina que sus víctimas no se atrevan a denunciarlos por temor a que atenten contra su integridad física y la de sus familiares, quedando en una situación de zozobra totalmente inaceptable en un Estado constitucional de derecho. Conforme al artículo 77 del reglamento del Congreso, el presente proyecto de ley ha respetado los derechos fundamentales de las personas, que, a su vez, son el fundamento y límite del ius puniendi del Estado. Además, esta proposición de ley supera el test de proporcionalidad tanto en su versión de interdicción del exceso como en la prohibición de protección deficiente. Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a la representación nacional su respaldo al texto contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto que se convierta en ley de la República y poder contribuir así a la lucha contra la inseguridad ciudadana, en el cual estamos comprometidos todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra uno de los autores, el congresista Percy Alcalá. Señor presidente, muy buenos días. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes en el hemiciclo. Este proyecto tiene por objeto fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, para lo cual se propone adicionar el inciso F dentro del artículo 200 del Código Penal. Como ustedes saben, hace muchos años atrás la inseguridad ciudadana ha crecido bastante en el país, sobre todo una modalidad hoy día que algunos le denominamos el gota a gota, que consiste en préstamos o sistemas crediticios con intereses bastante leoninos, y cuando no se le paga, digamos, a la persona que hizo el préstamo, se va directamente a la extorsión, conllevando de repente en algunos casos a lesiones simples, a lesiones graves y hasta en algunos casos al homicidio. Esto viene sucediendo a nivel de todo lo largo y ancho del país. Es una modalidad que se comenzó, digamos, a dar hace bastante tiempo. Esto también es si vamos al derecho comparados, hoy en día también se practica dentro de los países de Colombia y en México con muy buenos resultados, lo cual el grado delincuencial en esta parte ha bajado bastante. Por eso es que queremos que con esta modificación del artículo 200 del Código Penal ya no se llame el delito de usura, sino sea el delito de extorsión, por lo cual ya no sería, digamos, una pena benigna, porque hoy día la usura en el país tiene penas benignas de 1 a 3 años, y con lo cual con el delito de usura va hasta 8 años. Creo que con esto se va a reducir enormemente, digamos, este tipo de delincuencia, y esperemos que el Pleno del Congreso apoye esta iniciativa legislativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Y tiene la palabra el congresista Cheput y después el congresista Salazar. Gracias, presidente. Nuestra bancada va a apoyar este proyecto de ley por varias razones. La primera, aparte de lo que ha señalado y complementariamente a lo señalado por el congresista Alcalá, porque tiene que ver con
lo que estamos conociendo como legislación complementaria a lo que se viene haciendo en otros países. Ha habido una migración de delincuentes de Colombia y México hacia el Perú porque nuestra legislación era demasiado blanda. Por eso el solo hecho de endurecer va a desestimulizar a estas personas para que de esa manera no sigan cometiendo estos delitos. Y ese debe ser el punto de partida para ir analizando otras modalidades de extorsión e ir endureciendo las penas, pues como consecuencia de la pacificación, y de eso tuvimos oportunidad de hablar con el congresista Alcalá en reunión con funcionarios de la Embajada colombiana, hay una migración permanente de delincuencia del norte del país hacia acá. ¿Por qué? Porque en muchos casos nuestra legislación es muy débil o blanda. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el contenido de esta ley, señor presidente. Congresista, gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Salazar, por Fuerza Popular. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una buena norma, presidente, y hay que saludar y hay que felicitar a los autores. Es una buena norma. Existen organizaciones criminales, como el caso de colombianos que ingresan al Perú muchas veces sin registrarse y que comienzan a hacer préstamos a los ciudadanos que generalmente tienen algún tipo de negocio en los mercados o en algunas paraditas, y luego de ello, una vez que le prestan el dinero, comienzan a cobrarle elevadísimos intereses y se vuelven cautivos de estas organizaciones criminales. Empiezan a presionar para que les paguen los intereses que ellos desean. Esta modalidad delictiva, presidente, tiene tipificado en el Código Penal como usura, y la usura tiene de 1 a 3 años, entonces no hay una detención. Entonces estas personas se han pasado mucho tiempo cometiendo este tipo de delitos y que es hora de ponerle coto. Por ello, presidente, la extorsión, porque es una extorsión la que se le realiza a los comerciantes peruanos que confían, les entregan el dinero y permanentemente son elevadísimos los intereses que estas personas solicitan. La extorsión tiene entre 5 y 15 años. Entonces, presidente, sí hay una medida coercitiva muy clara con una detención. Por ello, presidente, creo y considero que también esta norma es importante porque también, como estas personas han ingresado irregularmente al país, pese a estar impedidos, entonces juega la sanción de la expulsión en una salida obligatoria para que abandonen el territorio nacional. Presidente, considero una norma importante para la seguridad ciudadana y debo felicitar nuevamente a los autores de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Y finalmente la lista congresista Dahmer, congresista del Águila. Congresista Dahmer. Congresista Dahmer, ¿usted está dándole una interrupción al congresista Lapa? La palabra. Ok, interrupción al congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas de este Parlamento Nacional. Con el proyecto de ley, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta el artículo 20 del Código Penal. En el literal tercero y cuarto habla la criminalización de las organizaciones sociales. Se ve a la fecha que hay cantidad de los docentes que han protestado los meses anteriores, están siendo investigados con aplicación de este artículo. Este artículo realmente, señor presidente, la policía, el representante del Ministerio Público vienen persiguiendo permanentemente a todas las organizaciones sociales, tanto en sector laboral, tanto de las comunidades campesinas que reclaman sus derechos. En ese sentido, señor presidente, a la Comisión de Justicia, al presidente de la Comisión de Justicia, solicitaría, con respecto a estos literales, se puede evaluar y se puede derogar.
Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y por tanto debemos dar las reglas claras en beneficio de nuestra población. Nosotros estamos de acuerdo, como el caso, con este proyecto de ley, como el caso de los colombianos, llegaron al Perú, empezaron a hacer préstamos y luego extorsionaron y hasta llegaron a matar. Estamos de acuerdo, pero con respecto a la posesión que le estoy señalando, señor presidente, sería necesario que se revise y se puede considerar en la derogatoria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Dagmar. En la evaluación de la bancada de Nuevo Perú, aquí existe un solo tema central que nosotros respaldamos en relación a las extorsiones. La finalidad de obtener el pago de créditos o préstamos otorgados fuera del sistema financiero bajo cualquier modalidad. Esto se ha extendido mucho en el país. Ya ha dicho, congresista, lo que ocurre en los pueblos jóvenes de Lima, fascinerosos en su motocicleta prestando a las amas de casa y a los habitantes de la zona un dinero que luego lo cobran o con el asalto o con la vida o con la intranquilidad permanente de los domicilios. Pero también ocurre en los sectores donde hay micro, pequeña empresa, gente que presta dinero y luego quiere cobrar poniendo como contraparte la inseguridad, la vida o los bienes de las personas. Esa manera de utilizar la extorsión como forma de pago de un abastecimiento financiero tiene que ver con la crisis del país, tiene que ver con el hecho de que está muy concentrado el dinero y el sistema financiero es un sistema altamente concentrado y con tasas de interés abusivas. Entonces, de alguna forma, le genera las posibilidades, al no haber un sistema financiero democratizado que pueda estar al acceso de los ciudadanos, le genera las posibilidades a este tipo de bandas delincuenciales que están vinculadas a economías ilegales del narcotráfico, a otras economías ilegales que utilizan esos sistemas. Distintos son los fondos mutuos de ayuda social, las colaboraciones sociales, los tipos de vínculos que hay en todo el país, en las comunidades campesinas, en pueblos jóvenes, en diversos sectores sociales hay préstamos comunes. Eso es una forma fuera del sistema financiero de colaboración mutua, que eso no puede de ninguna manera ser considerado extorsión. Es un mecanismo de promoción social indispensable. Eso no está considerado en esta ley, entendemos, sino está considerado exclusivamente aquello que tiene que ver con la extorsión a partir del aprovechamiento de esa circunstancia de déficit o de dificultades para acceder a créditos. Entonces se accede fuera del sistema financiero con un proceso de extorsión para el cobro. De ahí, señor presidente, consideramos que es una propuesta positiva que debe ser respaldada. Gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muy bien, presidente. Esta es una cabal demostración de cómo es que la bancada de Fuerza Popular, percibiendo esta necesidad clamorosa de la población de combatir la delincuencia ciudadana, presenta una iniciativa legislativa para combatir precisamente uno de los caldos de cultivo de esta inseguridad por la que vivimos en todo el país, la presencia permanente, continua, creciente incluso, de ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país cruzando nuestras fronteras para que mediante actividades ilegales como el préstamo del gota a gota, el delito de la extorsión que hoy día está siendo endurecido con esta propuesta de Fuerza Popular, hará que precisamente esto marque un antes y un después en el país y por eso su importancia. Y por eso que es importante que los ciudadanos del país sepan que este Parlamento, a iniciativa de Fuerza Popular, plantea justamente un proyecto de ley que de convertirse en eso, en una norma legal vigente en el país, marcará precisamente el antes y después que en Colombia también ya sucedió, porque las experiencias de ese vecino país nos permiten hoy en día comprobar que el Perú da un pie adelante en este tema. Recuerdo muy bien el año pasado cuando fuimos con la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, y un grupo de congresistas a la frontera, comprobamos, y ellos comprobaron sobre todo porque en Loreto lo conocemos muy bien, que en Santa Rosa, frontera con Colombia, o en el Estrecho, en el río Putumayo, eran puertas abiertas al ingreso de ciudadanos extranjeros. La Dirección General de Migraciones, luego de nuestra gestión directa,
decidió instalar allí y fortalecer la presencia del sector interior, y lo hicieron correctamente. Y hoy, entonces, presidente, saludo esta iniciativa de nuestra bancada, que estoy seguro será beneficioso para el país. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Gloria Montenegro. Señor presidente, gracias, colegas. Saludamos la importancia de esta brillante iniciativa legislativa que soluciona un problema que lo viven todas las fronteras y de manera especial el norte del país. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad se vieron inundadas de prestamistas ilegales que extorsionan por recuperar el capital y los intereses leoninos que, siendo imposible pagar, se quedan con sus bienes de la gente, con su casa, con sus terrenos, con sus joyas. Pero este es parte del problema y hay que saludar que así sea, una pena efectiva para los extorsionadores. Pero hay una parte del problema que hay que analizarla y que queda libre, y es el acceso al crédito de estas personas de escasos recursos, que son micros, pequeños empresarios, que tenemos que regresar a créditos rotativos, a diferentes modalidades, a través de un sistema financiero que los va formalizando, que los va ayudando, porque de lo contrario sancionamos pero no prevenimos y no solucionamos el problema vital que es el acceso al crédito para desarrollar diferentes negocios, micro, pequeños, medianos. En ese contexto, un llamado al sistema financiero formal y a la Superintendencia de Banca y Seguros para que controle la informalidad, pero también para que se pueda generar mecanismos para que me pide una interrupción a través de su presidencia. Congresista Castro. Buenos días, señor presidente. Creo que ese es el tema de fondo. El problema es que no hay una política monetaria establecida ni por el Banco Central ni nadie. Ese es el problema de fondo. Las tasas de interés en el Perú son demasiado altas y no tienen acceso los micro y pequeños empresarios, y por eso que tienen que estar permanentemente solicitando créditos del mercado simplemente, o de cualquier persona que los pueda asistir en ese momento, y se prestan a este tipo de juegos. Creo que ese es el drama que estamos viviendo en el país, y los micro y pequeños, y sobre todo los ambulantes, tienen que, lamentablemente, para tener una actividad económica que les permita sobrevivir, tienen que someterse lamentablemente a este tipo de tasas de interés leoninas y que dan lugar a este tipo de extorsiones finalmente, señor presidente. Pero esto complica la actuación del propio gobierno en este momento. Y complica, ¿por qué? Porque simplemente volvemos a insistir, política monetaria, tasas de interés absolutamente leoninas, señor presidente. Muchas gracias, señora Gloria. Puede continuar, congresista Gloria. Señor presidente, entonces, reconociendo la importancia de esta iniciativa por la coyuntura que se presenta, recomendamos también al sistema financiero formal, a la Superintendencia de Banca y Seguros, el poder tener en propuesta las diferentes líneas de crédito y capital semilla para tanto emprendedor tenga ya no que acudir a los extorsionadores, sino acudir a la formalidad. Y yo creo que entre tasas de interés, entre plazos, entre sistemas de crédito diverso, podemos ayudar a la solución de este problema a lo largo y ancho del país, sobre todo en zonas de pobreza, de extrema pobreza, en zonas rurales, en zona de selva, en donde se necesita un mayor crecimiento de la actividad empresarial, de la actividad comercial. Y también juega un rol fundamental la presencia del Estado para una infraestructura económica que permita el desarrollo de estas actividades. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Morales. Penúltimo en la lista. Gracias, presidente. Definitivamente hay una posición casi unánime en que sobre ese tema del inciso F, nosotros no tenemos mayor discrepancia. Sin embargo, la norma en el artículo 200 tiene 2 párrafos que ha sido aprobado anteriormente, y en ella sí nosotros tenemos observaciones y creemos que se puede hacer modificaciones en este momento. ¿Cuáles son esos, presidente? Es sobre, y en el párrafo 2 dice de que mediante violencia o amenaza
toma de locales. Y en ella estamos hablando pues, de protestas populares. Definitivamente nosotros estamos en contra de cualquier tipo de ventaja que se pueda sacar desvirtuando un delito para poder ir contra las protestas populares. Nosotros creemos que eso no es correcto. Y yo pido desde aquí al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos podamos corregir. Y ahí tenemos una observación. Y en el párrafo 4 de igual manera, porque se está criminalizando, incluido algunos funcionarios que puedan asumir roles reivindicativos, dirigenciales, gremiales, que es un derecho sindical, puedan ser criminalizados por este tema. Nosotros pedimos por eso que en estos dos párrafos tenemos observaciones y si hay en este momento la oportunidad de corregir, podamos hacerlo. Creemos, presidente, de que no es correcto desvirtuar un delito para que nosotros podamos ampliar a criminalizar en beneficio de algunos que tienen poder económico aquí. Y esa es la posición que nosotros tenemos y por eso que desde el Frente Amplio estamos solicitando, presidente, de que haya la posibilidad de corregir algunos términos del artículo 200, sino específicamente estamos hablando de los párrafos 3 y 4. Y pedimos de que esto se pueda suprimir, de tal manera que podamos proceder y votar en unanimidad, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Finalmente, con esta Villavicencio. Gracias, presidente. Saludando la participación de los señores congresistas que nos han antecedido, quería hacer mención que este proyecto nace de las conversaciones que tuvimos con el congresista Alcalá y la visita que hicimos con diferentes parlamentarios a diferentes instituciones como la Embajada de Colombia, en la que nos recibió la misma embajadora, la misma ministra de Relaciones Exteriores, la embajadora de Colombia en Perú y el general Naranjo, que estuvo en esos días en la capital, y estuvimos con el congresista Cheput, el congresista Alcalá y diferentes congresistas que nos acompañaron. Y ahí surgió estas primeros contactos y conversaciones para preparar este proyecto, ¿no? Entonces, sí, me pide una interrupción el congresista Cheput. Tiene la interrupción, congresista Cheput. Oscar Naranjo está considerado el mejor policía del mundo y es en la actualidad el vicepresidente de la República de Colombia. Y en la reunión en la cual tuvimos la oportunidad de participar diversos parlamentarios, vimos el drama que se estaba viviendo en la Amazonía, como también en Lima. Y se analizó este proceso de migración que esta iniciativa de Fuerza Popular cubre con bastante ampliación y que necesitamos apoyar. No es una cuestión que tenga algún tipo de interés, señor presidente, es una cuestión de seguridad nacional que tiene que ver con cómo nuestras débiles penas o nuestra débil legislación contribuye a estimular a la delincuencia de otros países para venir acá, fortalecerse y luego regresar a su lugar de origen. Por eso es una legislación complementaria que bien vale la pena apoyar. Muchas gracias, señor congresista. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente, y gracias por el aporte del congresista Cheput. Es así que a raíz de estas reuniones y conversaciones surge este proyecto que hemos presentado conjuntamente con el congresista Alcalá y que además complementa hechos que lamentablemente se han dado en nuestro país. No es un tema eminentemente teórico, ya hay personas que han fallecido con esta ola delincuencial en el sur chico, en el norte del país o en la selva. O sea, y es un tema que había que poner un punto final. Y yo creo que esta norma, que espero cuente con el apoyo y consenso de todo los grupos parlamentarios, pueda ser aprobada el día de hoy. Pero también hay que tener en cuenta que justamente este tipo de figuras delictivas no tiene necesariamente su origen en un tema económico, financiero, sino en que se utiliza esta figura por estos grupos delincuenciales para extorsionar a amas de casa, pequeños y microempresarios. Y sí es cierto lo que comentó la congresista Montenegro, que debemos tener en consideración la posibilidad de que se propongan medidas de inclusión financiera, porque eso también es parte de este problema, ¿no? No solamente reprimir a las personas que vienen a cometer actos delictivos en nuestro país. Minuto adicional.
para terminar, presidente, nos sirven de reflexión para que el sistema financiero también tome en cuenta, ¿no?, y podamos permitir que los grupos menos favorecidos accedan al crédito de nuestro país. Cabe recalcar que existen tasas realmente prohibitivas para los sectores más necesitados, y creo que ese tema amerita también tener la atención en estas propuestas de mejora e inclusión financiera para los sectores del país que más necesitan, y obviamente este es un aporte que contribuye al tema de seguridad en nuestro país. Así que espero contar con la participación y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque esta es parte de una propuesta interesante de nuestra bancada de Fuerza Popular. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Hay aportes que son interesantes, pero que creo que escapan a la dinámica de lo planteado en el predictamen y luego en el dictamen. Yo invitaría a poder llevar ese debate a la Comisión de Justicia con la prioridad que un tema así importante amerita. Dicho ello, presidente, yo solicitaría poder someter a votación el presente dictamen. Gracias. Se va a proceder a marcar el registro de asistencia para votar. Registrar asistencia, señores congresistas, para votar. Luego de un amplio debate, la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar posteriormente la votación del proyecto de ley 971, que propone modificar el artículo 200 del Código Penal referido al delito de extorsión. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Fue sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto de Belaunde. En ese grupo dictaminador fue aprobado el dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria. Tras el debate, se han recogido algunos de los aportes de los congresistas. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria matutina. Se registra entonces la asistencia de los congresistas presentes en este recinto parlamentario. En breve, una vez que se proceda con el cierre del registro de asistencia, se va a realizar la votación del proyecto de ley 971. Que plantea modificar el artículo 200 del Código Penal referido al delito de extorsión. A los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión, les informamos que previamente la representación nacional aprobó en primera votación dos proyectos de ley. El 1809, que plantea el saneamiento y organización territorial de la provincia de Purús en el departamento de Ucayali. También en la propuesta de ley de organización y funciones del Ministerio de Energía y Minas. En estos instantes se procede a registrar la asistencia para realizar la posterior votación del proyecto de ley 971, a través del cual se plantea modificar el artículo 200 del Código Penal referido al delito de extorsión. Estamos a la espera del